A ver, pensemos en la historia por un momento. Hay figuras cuyo intelecto literalmente rompe todos los esquemas de su época, y hoy vamos a hablar de una de las más alucinantes, Gerberto de Aurillac, muchísimo más conocido como el Papa Silvestre II. Hablamos del genio definitivo del año 1000. Es una auténtica pasada analizar a este visionario medieval, un erudito con una mente tan pero tan brillante que cambió por completo el rumbo de Occidente. En este contenido vamos a desentrañar los misterios de una de las mentes más extraordinarias que han existido jamás. ¡Vamos a ello! Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque existe un mito súper persistente, ¿verdad? Esa idea tan repetida de que la Edad Media fue, básicamente, la Edad Oscura, un agujero negro de ignorancia y estancamiento. Pero claro, cuando analizamos los documentos reales y la historia a través de mentes como la de Silvestre II, esa leyenda se cae a pedazos. Nada de oscuridad. Lejos de ser un pozo oscuro, fue un auténtico crisol de saber, una época de muchísima luz, de conservación y de una curiosidad intelectual brutal, que de hecho sentaría las mismísimas bases de nuestra civilización moderna. Antes de desgranar toda esta historia tan fascinante, es un momento excelente para apoyar la difusión del conocimiento. Invitamos a toda la audiencia a dejar un buen me gusta, a compartir este análisis, a sumar reflexiones en los comentarios y, cómo no, a darle a la campanita de notificaciones. Cada pequeña acción ayuda un montón a que la historia y el conocimiento riguroso lleguen muchísimo más lejos. Nuestra exploración de hoy va a sintetizar 4 puntos clave. Primero, la raíz hispana. Segundo, la revolución de los números. Tercero, geopolítica y fe. Y para terminar, el Papa Mago. Empezamos con el punto 1, la raíz hispana, el origen del genio, basándonos en el estupendo análisis de Patricio Lons. El talento, por gigantesco que sea, siempre necesita un terreno fértil para crecer, ¿no? Pues en su juventud, Gerberto hizo un viaje que le cambiaría la vida. Se fue directo a la marca hispánica, estableciéndose en el monasterio de Ripoll, en Cataluña. Y ojo, porque esto no era un simple retiro espiritual para meditar, era una frontera súper vibrante, una auténtica encrucijada vital. Justo ahí, muy cerquita del Califato de Córdoba, saltó la chispa histórica. La hispanidad actuó como un faro literalmente. Fue en ese exacto punto del mapa donde la ciencia islámica, con toda su astronomía avanzada, sus matemáticas y su música, se dio la mano con el pensamiento europeo. Ahí es donde se forjó la mente del que acabaría siendo el papa más sabio de toda la historia. Pasamos al punto 2, la revolución de los números. Veremos la conexión entre ciencia y fe, según la perspectiva de Juan Miguel Zunzunegui. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo este asunto es el tremendo contraste. Prestemos atención. Por un lado, el viejo sistema numérico romano, que sí, venía genial para contar legiones, pero era un auténtico dolor de cabeza para hacer cálculos complejos o para la astronomía. Imposible. Y por el otro lado, la revolución total que trajo Silvestre II, los números indoarábigos y la reintroducción del ábaco en Europa occidental. Aquí, Zunzunegui desmonta magistralmente ese viejo mito de que la Iglesia era enemiga de la ciencia. Para nada. Fue la máxima autoridad de la Iglesia quien impulsó el razonamiento lógico, las matemáticas y las ciencias exactas. Y esto sucedió siglos antes de que a nadie se le ocurriera la palabra renacimiento. Fue una revolución cognitiva espectacular impulsada directamente desde la mismísima cátedra de San Pedro. Vamos con el tercer punto. Geopolítica y fe. La gran visión de Silvestre II, examinado por Marcelo Gullo. Claro, un intelecto de ese calibre no se iba a quedar solo en las pizarras y los cálculos, ¿verdad? También entró de lleno en el tablero del poder mundial. Y aquí entra la Renovatio Imperii Romanorum, quien tierra una ambición colosal. Silvestre II no solo contaba estrellas, el hombre diseñaba imperios. En una alianza magistral con el jovencísimo emperador Otón III, proyectó una Europa fuerte, soberana y unida, bajo un mismo paraguas de fe y liderazgo político. Fue una visión tan pero tan adelantada que logró pacificar e integrar a reinos emergentes, metiendo a lugares como Hungría y Polonia en el orden cristiano, para crear un muro de contención sólido frente a las amenazas externas. Esto ilustra brillantemente cómo aplicaba esa misma mente matemática, lógica y estructurada al absoluto caos que era la política medieval. Entonces, el punto crucial es entender cómo un intelecto tan absolutamente revolucionario es, a menudo, trágicamente malinterpretado por la historia y por sus propios contemporáneos. Entramos en la sección 4, el Papa Mago, guiados por el análisis de César Pérez Guevara. Y es que aquí presenciamos una de las mayores injusticias de la historia. Por un lado, tenemos la realidad empírica, un dominio absoluto de las matemáticas más avanzadas, un manejo perfecto del ábaco y el uso de astrolabios para la observación astronómica.
Una genialidad. Pero por otro lado, vemos cómo el miedo y la inmensa ignorancia posterior transformaron toda esa brillantez en una absurda leyenda negra. Como no entendían sus cálculos, decían que tenía pactos con el diablo. A sus instrumentos científicos los llamaban hechicería pura y dura. Es de locos. Es el clásico y a la vez súper triste choque entre la luz del conocimiento avanzado y las sombras de la incomprensión popular. Le colgaron la etiqueta de el Papa Mago pura y exclusivamente porque su ciencia parecía magia para los ojos que no estaban instruidos. Al final, cuando Herberto de Aurillac falleció el 12 de mayo del año 1003, dejó a Europa huérfana de una de las mentes más espectaculares que jamás ha pisado este continente. Y la verdad, todo esto nos deja pensando, ¿con cuánta frecuencia la humanidad castiga a sus mayores visionarios simplemente por ir demasiado rápido, por ir por delante del resto? Él fue un puente viviente entre la sabiduría antigua, la ciencia islámica y la incipiente Europa moderna. Rescatar su memoria hoy no es solo contar una historia, es un auténtico acto de justicia hacia la verdad histórica. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Silvestre II, el Papa Mago.